Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios los vivifique y fortifique en la verdad. Hoy estamos aquí para poder dar continuidad a la serie de temas que hemos venido hablando acerca del nuevo pacto. Hemos estado hablando en este nuevo pacto acerca de nosotros somos un pueblo de Dios, un pueblo que ha sido reconciliado y que al darnos tanto la salvación nos hizo parte de su pueblo por la adquisición por la sangre de Jesús. Pero que también por medio de su palabra nos forma como pueblo. Y por esa razón es de que también hoy vamos a hablar acerca de que el pueblo de Dios es un pueblo extranjero. Y vamos a explicar por qué hacemos mención de que el pueblo de Dios es un pueblo extranjero. Y obviamente hay versículos de la palabra que nos, que nos muestran y nos enseñan acerca de ello, ¿verdad? Entonces vamos a dar lugar a orar primero para que el Señor Jesús nos ayude y nos enseñe, ¿verdad? Vamos a abrir paso a ello. Solo voy a revisar algo que me identificaron. Muy bien, entonces, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres fiel, verdadero, porque eres justo, eres puro, eres benigno y santo, y nos ayudas para habitar en tu gracia. Gracias te damos por todo tu amor y tu fidelidad. Gracias te damos por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Te agradecemos porque tú eres nuestro pastor, nuestro socorro y nuestra fortaleza. Ayúdanos hoy a estar delante de ti y poder apreciar tu palabra, tu verdad, tu justicia y tu gracia. Por favor, ayúdanos a que sea abierto nuestro entendimiento, ayúdanos a poder transmitir la palabra verdad como tú lo necesitas. Te pedimos hoy que tú seas nuestro socorro, nuestro denuedo, nuestra fortaleza, nuestra justicia y nuestra paz. Te agradecemos, amado Padre, te agradecemos, amado Señor, te agradecemos, amado Pastor, por todo lo que haces y estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos a ser tu pueblo, ayúdanos a manifestarnos como tal y ayúdanos a poder dar gloria a tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Como mencionábamos, todo esto que estamos hablando del el nuevo pacto, un pueblo de Dios, un pueblo extranjero, viene de lo que hemos venido hablando acerca de Eliseo. De ahí partimos, ya que mencionábamos acerca de Eliseo, los tiempos del profeta Eliseo, del cual Jesús mencionó que iba a manifestar una sanidad o una salvación por medio de también por la purificación, ¿verdad? Esto lo mencionamos en su momento cuando a Eliseo le indican de que hay una tierra que es infértil y que él, por medio de la palabra de Dios y por el acto profético, él con una vasija nueva y con sal la coloca en el agua y sana las aguas, las purifica y eso provoca que la tierra se vuelva fértil. Entonces en su momento hablamos de que eso era mm, eh, una representación o una figura del nuevo pacto. Es decir, que nosotros vamos a sanar nuestra tierra, nosotros vamos a sanar nuestras aguas a través del cumplimiento del nuevo pacto. Por consecuencia, al hacerlo, vamos a ser sanadas nuestras aguas y por lo tanto van a ser sanadas nuestra tierra, vamos a ser fructíferos. Entonces, por esa razón iniciamos en ese momento con relación a ello. Por eso el título que hemos colocado en la mayoría de presentaciones dice hasta arriba el nuevo pacto. Por esa razón, porque es la vasija de sal que va a ser colocada sobre nuestra vida, en el cumplimiento, por supuesto. Entonces, por esa razón, el día de hoy estamos hablando de el pueblo de Dios, un pueblo extranjero. Y la cita clave es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, ya que el apóstol Pedro es el que prácticamente en el capítulo se dedica a hablar de ello, ¿verdad? Lo que es una nación santa, que somos un edificio que necesita ser edificado, y da varias figuras para entender muchas cosas de nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir en Cristo, que no es solo porque fuimos adquiridos, ¿verdad? Sino que también debemos vivir conforme a esa adquisición. Entonces, basado en esto, vamos a repasar los versículos que hemos venido hablando. 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, vemos acá que el que, como mencionaba en el capítulo 12, es el apóstol
Pedro, que habla con relación a ello. Obviamente también lo hace mención Pablo y algunos otros, como Jeremías, por ejemplo, o también en el libro de Hebreos. Pero en este caso, el señalamiento es que somos un pueblo adquirido por Dios, es decir, que fuimos comprados o adquiridos por precio de sangre. Es decir, que nosotros tenemos un valor incalculable y por esa razón debemos respetar y honrar a Dios por lo que ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y nos adquirió como un pueblo para Él, que ya estaba profetizado, ¿verdad? Y por eso dice aquí, pero que ahora es que en otro tiempo no erais pueblo. Recordemos de que antes el pueblo que se conocía como el pueblo de Dios era Israel. Entonces Dios dijo que en el nuevo pacto iba a traer esta relación de un pueblo, y un pueblo que realmente incluye a nosotros que éramos conocidos como gentiles o paganos, y que por esa razón también el apóstol Pablo, y que lo vamos a leer también más adelante, dice que por medio de la cruz reconcilió a dos pueblos y que los dos hizo uno. Y ese somos nosotros, somos el pueblo de Dios. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, somos un pueblo de Dios. Somos un pueblo que nos dio, por así decirlo, una identidad, cosa que actualmente en el mundo pasa. En el mundo hay una crisis de identidad. Y todo lo que la palabra nos enseña es darnos una identidad en Cristo Jesús. Entonces Dios nos da la identidad que somos un pueblo, ¿verdad? Somos un pueblo escogido, somos un pueblo adquirido. Ahora, esto es parte del nuevo pacto, por eso dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, si nos damos cuenta acá, habla que había un nuevo pacto y que bajo este nuevo pacto había una relación del pueblo adquirido con Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Es decir, que lo que va a formar al pueblo de Dios es su palabra. Así como hicimos señalamientos en su momento en el libro de Deuteronomio, que la idea de que Dios estableció la palabra era para tener una comunión con Él. Por eso la idea era que cuando los extranjeros o los pueblos que estaban alrededor observaran al pueblo de Dios y a Dios por la palabra y cumplida, dijeran qué Dios tan cercano a ellos que les ha dado sabiduría para que sepan cómo ser guiados y gobernados. Entonces, porque los demás dioses no eran así, ¿verdad? Los demás dioses no tenían esa relación de amor y de cercanía y de forma de guiar, ¿verdad? Entonces, por eso Dios nos adquirió con precio de sangre al creer en Él, pero también Él quiere que nos manifestemos y formemos como pueblo. Por eso la semana pasada hablamos de la edificación del pueblo, ¿verdad? A través de su palabra, las operaciones, ministerios y dones. Entonces, pero obviamente aquí hay una parte que menciona el apóstol Pedro, es decir, que lo que él viene hablando, lo que leímos anteriormente, de lo que era del versículo 2, del 9 al 10, que era un pueblo adquirido y que ahora somos pueblo, sigue el versículo 11 y 12, que es el vamos a tomar de base hoy, dice de la siguiente manera: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Entonces vemos de que él está hablando que son pueblo de Dios y después habla que somos extranjeros. Entonces, por así es lo que pasó acá, ¿verdad? Lo que sucede aquí es de que obviamente si yo estoy en Guatemala y me voy a los Estados Unidos, yo soy un extranjero para ellos. Pero si yo soy de Estados Unidos o alguien es de Estados Unidos y viene a Guatemala, él es un extranjero para mí. ¿Qué quiere decir? De que antes yo pertenecía a un pueblo de tinieblas, pero que ahora Dios, por medio de su sangre, me santifica, me vivifica y me hace partícipe de su nacionalidad y de su pueblo. Es decir, que ahora yo soy parte del pueblo de Dios y por consecuencia ya no soy parte del otro pueblo. Por eso dice la palabra que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. En pocas palabras, cambiamos de un reino de tinieblas a un reino de luz. Eso quiere decir que ahora yo soy, por así decirlo, ciudadano o nacionalizado en el reino de la luz, y por lo tanto, para mí el reino de las tinieblas debe ser como un extranjero. Y obviamente para ellos, ahora yo soy un extranjero. Entonces, significa de que ciertamente nosotros somos pueblo de Dios, pero ahora aquí en la tierra somos como extranjeros. Y esto nos da la pauta a muchas cosas. Entre una de ellas
Es decir, que cuando uno conoce los países tienen su cultura, sus fiestas, su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de ser. Entonces, ¿qué sucede ahí? Nos da la idea de que nosotros no debemos continuar comportándonos bajo las costumbres, bajo la forma, bajo la mentalidad y la imagen de la antigua nacionalidad. Y de que por lo tanto, por su palabra, por lo que Él ha dejado establecido, por su comunión, debe mostrar la imagen del reino. En este caso, la imagen de Jesucristo, porque Jesucristo es la representación, por así decirlo, máxima del reino de la luz. Por eso dice la palabra que hay cosas visibles e invisibles. Y de lo que era visible, es decir, el Dios invisible, se hizo visible a través de Jesús, porque es la esencia de la imagen del Dios invisible. Eso lo habla el libro de Colosenses, si no estoy mal, el capítulo 2. Entonces, ¿qué nos hace referencia? Que nosotros tenemos que tomar la imagen de Cristo, no tenemos que tomar la imagen del anticristo. Por eso la palabra menciona en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. Cuando habla de conformarse es no tomen la forma del mundo, no se conformen a tener la imagen anticristiana o de anticristos, sino renuévense sino transfórmense por la renovación, transfórmense, cambien la forma. ¿Para qué? Para que conozcáis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, dejen de estarse comportando como extranjeros. No busquen agradar y vivir como extranjeros porque ya no lo son. Ustedes tienen un nuevo reino, una nueva nacionalidad, una nueva forma de vida, nuevas costumbres, nueva forma de hacer las cosas. No sigan en la misma manera de vida. Nosotros tenemos una esperanza de la nacionalidad del reino de los cielos, que es lo que estamos esperando. Por eso estamos esperando nosotros que Cristo venga para que Él establezca plenamente su reino en nosotros. Por eso la Biblia será un cielo nuevo, tierra nueva, y que Él establecerá la nueva Jerusalén, donde podamos habitar. Por lo tanto, debemos comportarnos como que fuésemos extranjeros, saber de que solo estamos de paso. Por eso aquí dice peregrinos. Peregrinos, es decir, que nosotros solo vamos de paso. Es como que viniera una persona de Estados Unidos, solo pasa, por ejemplo, por Guatemala, después por El Salvador y tal vez que la idea es llegar a Brasil. Entonces él es un peregrino, solo está de paso para llegar, por ejemplo, a Brasil, por ejemplo. O simple y sencillamente, tal vez alguien de Brasil llegó a Estados Unidos y quiere caminar hasta su país, pero va solamente de paso. Entonces, esto nos enseña a nosotros a dividir las cosas, ¿sí? Es decir, si yo soy guatemalteco, ellos son, por ejemplo, japoneses. Entonces, hay una diferencia, hay algo que se marca. Ellos tienen su forma de vida, yo tengo mi forma de vida. Ellos tienen sus leyes, yo tengo mis leyes. Yo no tengo que buscar comportarme como japonés porque yo soy guatemalteco. Y ellos no buscan comportarse como guatemalteco porque son japoneses. Entonces, de igual manera acá, yo soy del reino de los cielos, tengo que vivir como miembro del reino de los cielos. Ellos son del mundo, van a vivir como el mundo vive. Y listo. Entonces, en este caso, es por eso que el apóstol Pedro está haciendo reflexión a ellos, diciendo que ellos son como extranjeros en la tierra y que deben comportarse de esa manera. Que cuando los demás lo miren, por eso aquí menciona, dice, y que vivir entre los gentiles, es decir, entre aquellos que son extranjeros. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, que no tengan queja, ¿verdad? Es decir, por esa razón hay conflictos a veces entre países porque dicen, no, es que no nos gusta tal de personas de tales países porque ellos solo vienen a provocar problemas. Entonces nosotros estamos en una tierra extranjera, que nosotros estamos de paso. Nosotros no le tenemos que causar problemas a las personas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si no van a testificar de nosotros y van a decir, nosotros no nos agradan estos extranjeros, que es a veces lo que pasa con personas que dicen, no quiero ser un cristiano como él. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos comportándonos como verdaderos miembros del reino de los cielos. Y por eso dice el apóstol Pablo, en la palabra menciona el Padre Nuestro, dice, santificado sea tu nombre. Entonces, eso lo relaciona el apóstol Pablo cuando dice que por causa de vosotros Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué? Porque no se están comportando como verdaderos miembros del reino de Dios. Entonces, por esa causa
es de que tenemos que entrar en la conciencia. Nuestra forma de vida, nuestra integridad en el reino como pueblo de Dios debe ser diferente a los demás. Y por esta causa también aquí en Hebreos 11:13 lo dice. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, que su forma de vida estaba manifestando que ellos no eran de esta tierra. Su comportamiento, su forma de vida. Es decir, cuando uno mira a David, a Abraham, a Moisés, todos ellos nos dan testimonio que no pertenecían a la ciudadanía de la tierra, sino que ellos eran peregrinos, eran como extranjeros. Por eso que a veces nosotros, cuando podemos hablar con alguien, nos puede decir, bueno, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque ven que no somos iguales. Por eso vemos en el caso de en Hechos capítulo 2, si no estoy mal, cuando hablan acerca de Pedro, pero ellos son vulgares, o sea, ellos son galileos, ¿por qué ellos predican? ¿Por qué ellos están hablando en lenguas? Porque ellos se les ve, por así decirlo, que se escuchen elocuentes. Y después dijeron, porque ellos estaban con Jesús. Entonces ahí definieron que eran miembros del reino, porque su manera de hablar, su manera de ser, era una manifestación del reino de Dios. Entonces vemos aquí que hablan de que nuestra forma de vida confiesa que somos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la espera de una patria que se ha de manifestar en nuestras vidas. Es decir, cuando Cristo venga, las cosas van a cambiar. Por eso también la Biblia habla del reino milenial y también pues el reino eterno. Entonces, ahora, bajo esta perspectiva, vemos que también el apóstol Pablo lo menciona y dice de la siguiente manera, Efesios 2, del 16 al 19. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces vemos aquí de que el apóstol Pablo entra en la perspectiva de dos pueblos. ¿Por qué hablo de dos pueblos? Porque recordemos de que había un conflicto entre el pueblo judío y los gentiles, es decir, que ellos no se llevaban. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es de que mediante la cruz, Dios lo que hizo es de que de ambos pueblos, pueblo judío y pueblo gentil, hizo uno solo. Por eso aquí menciona, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes vosotros? Es la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso no era judía, era no judía, ¿verdad? Entonces, a los que estabais lejos, haciendo referencia a que no era el pueblo judío, y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Entonces, de los dos hizo un pueblo. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, es decir, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces aquí les está hablando porque recordemos que en ese tiempo, tal vez mayormente que en este tiempo, había un conflicto constante entre judíos y gentiles en una misma congregación, que tal vez lo manifiesta mayormente el libro de Romanos, del capítulo 2 hasta el capítulo 11, donde el apóstol Pablo tiene que sentarse, por así decirlo, a explicar la relación y el misterio de los gentiles. Entonces, en este caso le está diciendo, miren, Dios lo que hizo fue reconciliarnos. Y ahora ya no ustedes son, por ejemplo, griegos o de Éfeso, o ellos ya no son judíos o de, por ejemplo, israelitas, sino que ahora somos una nueva nación. Somos parte del pueblo de Dios, totalmente diferente. ¿Por qué? Entonces, por eso ya no sois extranjeros, sino conciudadanos. ¿Qué significa conciudadanos? Que vienen de la misma ciudad. Cuando se habla, por ejemplo, coheredero, que comparten lo mismo, conciudadanos que comparten la misma nacionalidad, la misma ciudadanía. Por ejemplo, yo tengo personas que son conciudadanos míos, es decir, que nacieron también en Guatemala. Entonces dice conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, no sois extranjeros. Entonces aquí cambia un poquito porque él habla que no somos extranjeros y Pedro dice que somos extranjeros. Pero bajo el contexto que está hablando, hace referencia de que nosotros para los gentiles somos extranjeros, pero para otros creyentes no debemos verlos como extranjeros, sino como miembros de la misma nacionalidad. Es parte de nuestro pueblo.
Entonces vemos aquí, ahora bajo este punto, ¿verdad? De lo cual vienen hablando tanto el libro de Hebreos, Pedro y Pablo, de que hay una perspectiva de que nosotros, nuestra forma de ser debe ser diferente y que nosotros no debemos tomar inclusive una postura, en este caso que también se menciona en Romanos y en Gálatas, de culturas terrenales. Es decir, que si nosotros somos hijos de Dios, no necesariamente por eso tenemos que tomar una postura judía, en el sentido de que agarrar las tradiciones judías, porque Dios no quiere que agarremos tradiciones judías, sino que tomemos la verdad de la palabra de Dios y vivir conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque eso pasó en el antiguo tiempo con el libro de Gálatas, o inclusive también en el caso de el libro de 1 Timoteo, en la iglesia de Éfeso, cuando los judíos de su momento quisieron introducir la ley de Moisés y quisieron introducir fiestas y otras características, y que las personas tal vez los convencieron y dijeron, sí, sí, porque también son el pueblo de Dios, ¿verdad? Que Dios lo había escogido desde antes, etcétera. Y por consecuencia ellos comenzaron a adoptar creencias en su momento. Entonces el apóstol Pablo obviamente dice, bueno, miren, o sea, no tenemos que agarrar costumbres terrenales o culturales, sino que la idea es someternos a la palabra de Dios y comportarnos como ciudadanos del reino. Hay una forma de ellos, pero hay una forma que la palabra nos señala. Y por eso aquí habla Isaías 2, capítulo 2 del 5 al 6, dice lo siguiente. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Entonces, ¿por qué menciono este versículo? Por la perspectiva que hemos estado hablando de que nosotros somos un pueblo de Dios, que debemos caminar conforme a la palabra de Dios y que no tenemos que mezclar tradiciones humanas con la palabra de Dios. Nuestro régimen, nuestra forma de manifestarnos como pueblo es la palabra. Inclusive lo leímos en el libro de Hebreos cuando decía de que por la palabra puesta en la mente y el corazón íbamos a ser manifestados como pueblo. Entonces aquí lo que hace Isaías es un llamado al arrepentimiento a la nación, es decir, al pueblo de Dios o las personas que dicen ser integrantes del pueblo de Dios o que inclusive han confesado a Jesús como Señor y Salvador y que fueron adquiridos, ¿verdad? De que entren bajo la conciencia de que no deben hacer comunión con extranjeros y que no deben meter e introducir dentro del pueblo de Dios costumbres extranjeras. Y por eso aquí dice el 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo. Es decir, porque por ejemplo uno se puede decir, pero ¿por qué no hay presencia? Bueno, habría que examinar si nosotros estamos comportándonos como extranjeros. Dice acá, dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Estas costumbres traídas del oriente hace referencia que son costumbres extranjeras y de agoreros, como los filisteos. Como los filisteos. Los filisteos, ¿quiénes son? Extranjeros para los judíos. Y pactan con hijos de extranjeros. Es decir, que están metiéndose en un pacto diferente que Dios estableció. Entonces esto nos habla a nosotros de ser celosos. Pero cuando hablo de celo, no estoy hablando de ser altivos, sino que significa cuidar la palabra que Dios nos ha dicho. Cuidar la enseñanza que Dios nos ha dado para no involucrar, meter enseñanzas extranjeras. Es decir, enseñanzas de tinieblas. Que cuando se habla de extranjeros, cada pueblo y nación extranjera tiene sus costumbres y sus formas. Y de que esas se diluyen a veces a lo largo de los años y se introducen dentro de ciertos momentos. Es decir, a veces no entra directamente, sino que a veces se va diluyendo hasta llegar, por ejemplo, a querer meterse dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia o el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso en el mundo es normal. Por ejemplo, la festividad, hasta donde yo sé, del Halloween, que comenzó en unas partes de Europa llegó a Estados Unidos y Estados Unidos pues ya tomó una forma diferente de su celebración. Abarca Latinoamérica y Latinoamérica agarró otras formas y otras costumbres y una mezcla de su cultura junto con la cultura que viene de Europa, la que viene de Estados Unidos, y se diluyó tanto así que ahora ciertas personas, inclusive creyentes, pueden decir no es malo hacerlo. Entonces ellos están tomando la costumbre o cultura de esas celebraciones de extranjeros, introduciéndolos dentro del cuerpo del Señor o dentro de las congregaciones o dentro de nuestras propias vidas. Y eso, tal vez porque se ha manifestado más, ¿verdad? Pero hay cosas que también pueden ser muy diluidas o que tal vez uno no los puede ver
que podían ser aparentemente no dañinas y que no lo estamos viendo bajo la luz de la palabra. Por eso dice aquí 5, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Y qué? Y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Cuál es la luz de Jehová? La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? Y lumbrera a mi camino. También lo dice el apóstol Pedro, que debemos aferrarnos a la palabra de Dios como que fuera una antorcha en la oscuridad. Entonces, ¿qué significa? De que a veces nosotros dejamos pasar muchas cosas e ignoramos las costumbres, otras características, y las podemos dejar pasar, sin entender a veces también la característica tan profunda en tinieblas que ellos tienen, pero nosotros decimos, no, hombre, eso no pasa nada. Y debemos investigar y meditar. Por eso había la costumbre judía que Dios había dejado al pueblo de Israel la fiesta de los panes sin levadura. La idea de la fiesta de los panes sin levadura era que ellos examinaran la casa y de que vieran que en la casa no hubiera nada que tuviera levadura, para hacer referencia a lo que sucedió en la liberación. Entonces, claramente nosotros no significa de que, bueno, ahora somos creyentes de Dios, vamos a hacer las fiestas de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque inclusive el apóstol Pablo menciona que nuestra Pascua y la parte de las panes sin levaduras es de que nosotros nos examinemos diariamente para que no encontremos levaduras en nuestro corazón, en nuestro ser, ¿verdad? En el sentido de que si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra familia o nuestras amistades, por ejemplo, o inclusive una congregación, estar examinando que no hayan levaduras, es decir, que no hayan doctrinas o enseñanzas extranjeras diferentes que puedan introducirse en nosotros. Y, por ejemplo, podría señalar el caso, por ejemplo, de los cumpleaños. ¿Por qué menciono? Porque estuve un poquito investigando sobre ello y por la idea de que, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué los judíos sí celebraban cumpleaños o no lo hacían? Y según lo que estuve investigando fue que ellos no celebraban eso, porque ellos se enfocaron en celebrar las cosas que Dios había demandado. Es decir, que el judío no se enfocaba en celebrar cumpleaños porque Dios no lo dijo. Fue toda la nación se enfocó en celebrar las cosas colectivas, lo que Dios había dejado como la Pascua, los panes sin levadura. Entonces ellos se rigieron a la palabra de Dios. Las situaciones con los cumpleaños venían de un sistema de dioses, porque por ejemplo en Egipto, que fueron los primeros, habla de que ellos, cuando hablaba de cumpleaños, hablaba del momento que ellos renacían como dioses. Entonces Faraón, cuando se habla de la Biblia que celebró cumpleaños Faraón, hace referencia el cumpleaños como él, como que fuese un dios. Entonces, ¿qué significa? Esa cultura extranjera entró dentro de las costumbres diarias y que para nosotros en algunos momentos, cuando uno comenzó como creyente, no lo consideraba como malo. Es normal. Pero cuando leemos la palabra y otras características y que Dios nos habla, uno ya cambia la perspectiva. Y, ok, esto no es de Dios. Esto no es la palabra. Esto es algo extranjero. Ok, entonces habla que nosotros debemos tener cuidado de entender que nosotros somos pueblo de Dios, que debemos regirnos por la palabra y que hay cosas que son extranjeras. Que por eso que todo lo que nosotros vivimos tenemos que examinarlo para ver si es extranjero o no es extranjero. Si es extranjero, quitarlo. Esto no es del reino de Dios. Ahora veamos Ezequiel 44, de 6 a 9, dice: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. 7. Y de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. De ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. 9. Así que ha dicho Jehová, el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón o incircunciso de carne, entrará en mi santuario. Ahora, aquí vemos de que no está hablando inclusive de meter costumbres, ¿verdad? Porque alguien puede decir, yo soy hijo de Dios, pero tengo ciertas costumbres. Pero aquí habla de que los extranjeros están dentro y están tomando el lugar del servicio de Dios. Es decir, que los que estaban oficiando, tal vez los sacerdocios, los que estaban oficiando la palabra, no eran del pueblo de Dios, eran extranjeros. Por eso cuando leemos el caso, el libro de Nehemías, a veces se hace una revisión si estaban en la genealogía de los sacerdotes, porque si no estaban, los quitaban del sacerdocio. Entonces aquí nos habla que nosotros debemos que tener cuidado de ver qué personas están dirigiendo la congregación, en el sentido de que si ellos
No en el sentido de extranjeros, de que pusimos a un inconverso, sino que la idea es de que si la persona se está comportando como un extranjero, si su forma de dirigir, de ser, tiene las cualidades de un extranjero y no realmente como Dios lo amerita. Por eso hay muchos trastornos que a veces pueden haber y que nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que velar nosotros, inclusive nosotros mismos darnos cuenta de no manifestarnos como que fuésemos extranjeros, sino realmente mantener la postura y la idea de que somos ministros del Señor, somos sacerdotes de Dios y que nuestra forma de vivir va a ser conforme a la palabra, no conforme a algún otro escrito que está allá afuera, porque eso es lo que hacen los extranjeros. Los extranjeros no se dirigen por la palabra, los extranjeros se dirigen por cuestiones tal vez psicológicas o tal vez filosóficas o cualquier otro tipo de cosa, pero ellos no se rigen bajo la palabra de Dios. La palabra de Dios les parece extraña. Por consecuencia, nos habla de que nuestra forma de dirigirnos es por la palabra. ¿Por qué? Porque nos vamos a manifestar conforme a la palabra. Por eso cuando Jesús mencionó, dijo, he aquí yo vengo, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí. He aquí yo vengo, Padre, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Por eso vemos la manifestación de Jesús. ¿Por qué? Porque Él se manifestó como la palabra es. Por lo tanto, no es algo extranjero, no es algo extraño, sino que es bajo la manifestación de la figura del reino. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ver quién está dirigiendo. Si en dado caso Dios nos muestra que es un extranjero, pues ya deberíamos preguntarle al Señor qué hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas allá afuera que no logramos entender y deberíamos salir de un pueblo extranjero, por así decirlo, y buscar una verdadera forma de administración en Cristo Jesús. Y por eso Dios nos va a ayudar y nos va a hablar para que nosotros seamos dirigidos y guiados por verdaderos ministros del reino de Dios, para que nos comportemos como verdaderos hijos de su reino. Ahora veamos acá esta situación del versículo 9 que también es importante, y por eso mencionaba esta parte de la manifestación nuestra, porque aquí dice, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón. Por eso mencionaba incircunciso de corazón, es decir, que ellos podían haber nacido en Israel, y ellos podían haber sido ser circuncidados en la carne, pero comportándose como extranjeros. Por eso Dios mencionaba mucho, diciendo, no se metan con otros pueblos, porque ellos pueden provocar que ustedes se vuelvan a sus dioses. Por eso vemos en la Biblia cómo hacen sacrificios a Moloc, cómo hacen sacrificios a Quemos y a otros dioses que no pertenecían a Dios. ¿Por qué? Porque ellos se casaron con mujeres extranjeras u hombres extranjeros y ellos impusieron, por así mencionarlo, la forma de culto. Por eso fue que Salomón se desvió, porque dice la palabra de que por cuanto Salomón se metió con muchas mujeres, estas mujeres hicieron desviar su corazón a otros dioses. Entonces vemos de que un Salomón al principio se comportó como un verdadero ciudadano del reino, pero luego se comportó como un extranjero porque ofrecía sacrificios y otras cosas a otros dioses. Entonces ya no se podía ver necesariamente como un verdadero manifestante del reino. Entonces se manifestaba como un incircunciso de corazón. Ok, entonces vemos acá el último versículo, perdón, penúltimo versículo, que es 1 Corintios 14:11. Entonces venimos hablando de que somos un pueblo que es extranjero, en el sentido de que tenemos una patria celestial la cual estamos buscando y por eso la esperanza de la venida de Cristo. 2, de que ciertamente hay personas que son extranjeras. ¿Sí? Si yo estoy acá, para mí todos los demás son extranjeros, porque yo pertenezco al reino. Y obviamente ellos también me van a ver a mí como extranjero. Y por consecuencia yo tengo que evitar o sacar de mí todo aquello que es extranjero de mi vida. Y también estar examinando para no ser dirigido o guiado por extranjeros. Extranjeros en manifestación plena o extranjeros en el corazón. Ahora, aquí dice 1 Corintios 14:11, dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, aquí habla el otro punto que no solo está hablando de un comportamiento, sino que está hablando de la manera de hablar. Es decir, de que nosotros vamos a poder identificar o podemos dar a mencionar si estamos manifestándonos como ciudadanos del reino o no, por nuestra manera de hablar. Y no estamos hablando que uno hable palabras extrañas, sino que habla sobre qué le ponemos el peso. Porque aquí dice, si yo ignoro el valor de las palabras, en el sentido de que si yo ignoro la palabra de Dios,
el valor de la palabra de Dios y no le pongo atención a la palabra de Dios, obviamente yo cuando escuche a alguien hablar o la persona comienza a hablar, me voy a dar cuenta que él no valora la palabra. Él me podría decir que es creyente, pero sus palabras no demuestran que él es creyente, porque su forma de hablar no me dice a mí que lo es. Por eso mencionaba el caso de Pedro, porque cuando vieron a Pedro y los demás dijeron, pero ellos, ¿por qué hablan así si ellos no han recibido educación, si ellos son galileos? Cuando habla de galileos, de que ellos vienen tal vez de la pobreza o vienen de barrios muy bajos, que no hay educación. Entonces, ¿cómo es que ellos hablan por ejemplo, tan elocuentemente o con tal capacidad? Y dijeron, es porque estaban con Jesús. ¿Qué los delató? La palabra, la forma en que hablaban. Con esto no quiero decir que uno que hable solo versículos de la Biblia, ¿verdad? Que cada vez que nos digan algo uno responda con una cita de la Biblia, sino que lo que quiero transmitir es de que no hablemos como los que no tienen esperanza, porque a veces nosotros hablamos como que si no tuviéramos esperanza. Entonces, cuando alguien viene a nosotros, es que va a pasar tal cosa, sí, tiene razón, mira, y uno ya se entra en el mismo sentir que el extranjero, a cual que no tiene esperanza, pero si nosotros hablamos con esperanza, vamos a entender, vamos a magnificar que somos parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando vino el COVID, muchas personas decían, pero mira, me voy a morir. Pero mira que es que no viene la vacuna. ¿Y qué voy a hacer con mis hijos? Entonces ellos están hablando como extranjeros. ¿Por qué? Porque nosotros que somos parte del pueblo de Dios tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces cuando le hablaban a uno, ok, mira, y si te morís, ¿qué pasa? Si me muero, me muero. La palabra dice que me conviene. ¿Por qué? Porque es ganancia. Y si vivo, vivo. ¿Por qué? Porque vivo para Cristo. Entonces uno está con sus palabras manifestando que pertenece o que tiene una nacionalidad diferente, porque nuestra esperanza es diferente. Pero las otras personas no, porque no están bajo esa esperanza. Por lo tanto, nosotros debemos sujetarnos a la palabra, porque la palabra tiene palabras esperanzadoras. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 15, dice que lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió, para que por medio de las escrituras tengamos esperanza y consolación. Entonces, ¿qué sucede? Si dice, y el Dios de esperanza os llene en el Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando hablamos, no necesariamente estoy hablando de predicar, no estoy hablando de enseñar, estoy hablando de que cuando en nuestro día a día vamos a darnos cuenta la forma en que las personas hablan, porque la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos la abundancia del reino, vamos a hablar conforme al reino. Y eso estamos hablando de diferentes maneras. Vamos a hablar, no necesariamente estoy hablando de hablar positivo, porque el punto no es ser positivo. El punto es que la palabra dice que nosotros debemos vivir conforme a la fe y que tenemos que hablar palabras de fe. No estoy hablando de declaraciones, estoy hablando que tenemos una certeza de vida en Cristo Jesús y de que si algo se desata en la tierra, nosotros sabemos que tenemos una esperanza en Él porque hemos puesto nuestro refugio en Él y porque la palabra habla de que si estamos en Él, tenemos una ciudad amurallada. Tenemos, como dice la palabra, una torre fuerte. En Isaías dice que Jesús es la fortaleza de los siglos, es decir, que es inamovible. Todo el que habite en Él no será tocado porque está habitando en aquel que es esta fortaleza eterna. Entonces vemos que tenemos una certeza, no son palabras positivas, son palabras verdaderas. Entonces, el mundo puede hablar, el mundo puede tener miedo, el mundo puede agitarse, pero nosotros tenemos una palabra verdadera, a la cual tenemos que aprender el valor. Cuando aprendemos el valor de las palabras, vamos a hablar con alguien y la persona va a entender que somos diferentes y que pertenecemos a otro pueblo. Tal vez no nos va a decir, mire, usted es guatemalteco, salvadoreño o japonés, sino que nos va a decir, bueno, ¿usted quién es? O ¿usted por qué habla de esa manera? Usted no habla como los demás. ¿Y por qué es? Porque Dios ha formado en nosotros una naturaleza. Por ejemplo, si nosotros hablamos con una persona que es de Puerto Rico o venezolano, colombiano, ellos tienen su acento, tienen su forma, porque así viven, así se crean, así se manifiestan. Para nosotros puede tener una palabra un valor, pero para ellos otro valor. Entonces, eso hace referencia a este pasaje, que lo que va a indicar nuestra manera de definirnos también como extranjeros, en el sentido de que somos pueblo de Dios y que para ellos somos extranjeros, y que también para nosotros vamos a sonar como extranjeros para ellos, por la palabra.
pero el valor que nosotros le estamos dando a la palabra. Porque ciertamente alguien puede ser creyente, pero no darle valor a la palabra. Le da valor a libros de filosofía, le da valor a libros tal vez psicológicos o libros tal vez matemáticos. Y cuando él habla como un matemático. Y uno puede decir, bueno, él tal vez sabe de matemáticas, pero no necesariamente se expresa. No estoy hablando ni siquiera de teología, estoy hablando en el sentido de la esperanza, de la fe, del amor, porque uno habla con palabras de amor. Y aquí es donde vamos a abarcar el siguiente versículo, que es Deuteronomio 10:19, donde dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Qué nos da a entender? Que nosotros debemos buscar el amor. ¿Y por qué hablo de este versículo con respecto al hecho del pueblo de Dios? Porque lo que sucede es que no debemos, por así decirlo, repetir la historia del pueblo. Menciono esto porque sucede que en el antiguo tiempo nosotros lo hemos visto, inclusive cuando vemos los evangelios hasta el libro de Hechos, inclusive pues también en las cartas paulinas, es de que los judíos tenían el hecho de menospreciar o aborrecer a todo aquel que no era su pueblo. Por eso vemos claramente cómo le hablan a Pedro y le dicen, ¿por qué te fuiste a sentar con gentiles si para nosotros son aborrecibles, son abominables? ¿Por qué te sentaste con ellos? Entonces vemos de que ellos aborrecían y por eso mencionaban palabras como perros a los gentiles, a las personas que no eran pueblo de Dios. Entonces ellos no estaban amando al pueblo, ellos estaban aborreciéndolos. Entonces, ¿qué dice acá en Deuteronomio? Amaréis al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Cuando hablamos de amar, no estamos hablando necesariamente de abrazos y besos. Estamos hablando de manifestarles y explicarles la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos decimos que nosotros somos pueblo de Dios y que ellos son abominables, es decir, todo aquel que no cree en Jesús, lo que estamos haciendo es generando la misma situación de conflicto que ya hubo antes. Y nosotros, por lo tanto, no estamos presentando la salvación de Cristo Jesús a ellos. Es decir, nuestra manera de amarles es ofreciéndoles a ellos la ciudadanía del reino de los cielos a través de Jesucristo. Es decir, a través de que ellos crean en Jesús, nosotros le estamos abriendo la puerta a nuestra nación. Él se arrepiente, se convierte y ahora se vuelve conciudadano de nosotros, miembro del mismo pueblo de Dios, y por lo tanto esa es una manera de amarles. Pero que a veces nosotros no estamos amándolos de esa manera. Y yo menciono también por esto, por una experiencia que viví hace años que me quedó muy marcada de una persona que era un no creyente. Y él me decía eso, me decía, mira, ustedes los que son creyentes, a nosotros nos han cerrado la puerta y no nos han hablado de Cristo. Ustedes solo quieren regocijarse y amarse y buscar a Dios, pero a nosotros no nos están dando la entrada, me dijo esta persona hace años. Y me quedó muy marcado en el sentido que él me está diciendo, mira, ¿por qué no me predican a mí? O sea, yo quiero ser parte de su pueblo, yo quiero regocijarme así como ustedes se regocijan, ¿por qué me cierran la puerta? Yo quiero entrar. Y es eso, de que por cuanto nosotros decimos, bueno, ya soy salvo, todos los demás miren cómo salen. Y no. Y por eso que Jesús, recordemos de que siendo Jesús, siendo miembro o embajador del reino, habla y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es decir, Dios no vino y destruyó todo de la nada. Él está dando la brecha para arrepentimiento, para que las personas entren como parte del reino. Y que era una costumbre que se hacía anteriormente. Inclusive en el libro de Isaías lo menciona, cuando llegaron al rey de Asiria, dijeron, ríndanse, porque ustedes no podrán contra nosotros, dijo el miembro de este rey de Asiria, que fue llevado para... Dice, yo soy el más pequeño de todos. Inclusive si me vencen a mí, vendrá otro más poderoso que yo a vencerlos a ustedes. Es mejor que se rindan. Entonces, cuando Jesús y Juan el Bautista dicen, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, lo que está diciendo, traducido por así decirlo, es, miren, yo los amo a ustedes, yo no quiero que ustedes sean destruidos. La forma de que ustedes no sean destruidos es de que sean perdonados al creer en Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan parte del reino y que todos aquellos que ya no quieran eso, pues van a ser destruidos. Porque era la sentencia de Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, es una manifestación de guerra, de anunciar primeramente, algo así como dijo Jonás, arrepiéntanse o si no de aquí a 10 días, Nínive será destruida. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque si no se arrepentían iban a ser destruidos. ¿Por qué? Porque había una maldad. Pero Dios les dio la misericordia. Por eso Jonás dijo, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que los ibas a perdonar. ¿Por qué? Porque para Jonás ellos eran un pueblo extranjero, eran un pueblo abominable, pero Dios le dijo, mira, pero ellos no saben distinguir entre su derecha y su izquierda.
Entonces Dios está ofreciendo su misericordia, es decir, una manifestación de amor. La misericordia es una manifestación de amor. Por eso es la palabra que la misericordia triunfa contra el juicio. Entonces nosotros, la manera de amar a los extranjeros y entender que nosotros fuimos extranjeros también, es decir, que nosotros no nacimos necesariamente de una simiente espiritual. Nosotros caminamos en paganismo, en gentilidad, en cosas abominables a Dios, pero Dios no nos destruyó, Dios nos extendió su ciudadanía. Dios nos extendió a decir, ok, te quiero cambiar, te quiero transformar. Y Dios nos envió personas para que nos hablaran acerca del pueblo, del reino de Dios, y seamos parte de él. Entonces, no es posible que nosotros, sabiendo que venimos de algo que es extranjero, sabiendo que venimos de una gentilidad, que venimos de otro pueblo, de que nosotros le cerremos la puerta a los demás. Por esa razón nosotros debemos entender que ciertamente ellos son extranjeros y que no entienden lo que entendemos nosotros, porque Dios nos abrió los ojos del entendimiento. Y por lo tanto nosotros debemos tener compasión de ellos, nosotros debemos tener misericordia y llevar la palabra del reino a ellos, porque si no vendrá Cristo y serán destruidos. Entonces por esa razón Dios manda y dice, en el pasaje dice, pueblo adquirido somos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero tenemos que entender que así como yo estuve perdido, así como yo fui un extranjero, así ellos también están perdidos y son extranjeros. Pero que Dios les puede cambiar esa actitud de extranjeros y ahora ser conciudadano mío. Entonces por eso tenemos que aprender a amar. Pero cuando hablo de amar, tampoco significa que yo me voy a estar en compañía de ellos todos los días, porque ellos tienen su forma de manera de manifestar. Tampoco significa que me voy a ir a las discotecas porque los amo, ¿verdad? O que me voy a ir a tal lugar para contaminarme o andar en los mismos actos que ellos, porque eso no es así. Yo lo que tengo que hacer es ofrecerles el amor, ofrecerles la amnistía o la compasión de Dios. Por eso dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos y les enseñó. Entonces nosotros debemos buscar la compasión hacia el extranjero. ¿Por qué? Porque yo también fui extranjero. Pero ahora soy ciudadano del reino y tengo hermanos conciudadanos que también ellos fueron extranjeros. Entonces, por esa razón, debemos nosotros comportarnos como un pueblo de Dios, un pueblo que entiende que es un pueblo extranjero, un pueblo que está aquí por un tiempo nada más. Porque cuando venga Cristo Jesús, todas las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque nuestra patria no es terrenal. Por eso que no debemos vivir como terrenales. No tenemos que vivir haciendo riquezas o viendo otras cosas de tinieblas, o con codicias o con afanes, porque nosotros no pertenecemos a ese pueblo. Nosotros tenemos una bella esperanza, una ciudadanía diferente. Por eso es la palabra, ¿por qué os afanáis por lo que habréis de comer o lo que habréis de beber? ¿Por qué os afanáis por eso? Si vuestro Padre que está en los cielos le da a las aves y le da vista a las plantas, ¿cómo no les brindará esto? Y por eso dice, buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas serán añadidas. Perdón, todas estas cosas serán añadidas. Entonces, el gentil busca las cosas de la tierra o el extranjero busca las cosas de la tierra porque es lo único que sabe y es lo único que conoce. Mas nosotros, sabiendo que tenemos una patria celestial, debemos buscar esa patria que no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo. Por eso es la palabra, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las que están en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra patria es celestial. Cuando oramos, ¿qué oramos? Decimos, venga tu reino, mas hágase tu voluntad y no la mía. Estamos enfocándonos que somos extranjeros. ¿Por qué? Porque tenemos una patria celestial. Y nuestra esperanza como pueblo extranjero en esta tierra es de que Cristo pronto volverá. Y que cuando Él venga, Él va a tomar a un pueblo de Dios, no a un pueblo extranjero. Por eso, si no estoy mal, en el libro de Joel menciona y dice que Él no dejará entrar ni a perros ni a extranjeros a su reino. Es decir, que si yo tengo un corazón de extranjero o me comporto como extranjero, Dios no me va a dejar entrar a su gloria, porque me estoy comportando como un extranjero. Entonces, por eso que la venida de Cristo es importante para que nos preparemos para cuando venga en su reino. Porque debemos estar preparados como verdaderos ciudadanos para la venida del Hijo de Dios. Porque estamos bajo la esperanza de una patria celestial y no una patria terrenal. Nuestro comportamiento debe ser como un miembro del reino de los cielos. Por lo tanto, se tiene que comenzar a definir mi vida en Cristo Jesús como ciudadano del reino y para los otros ya les parezca un extranjero.
Si me están viendo a mí como una persona normal y como común de ellos, tengo un problema, porque no me están viendo como un extranjero, como un extraño, me están viendo como uno de ellos, porque hago lo mismo que ellos, vivo como ellos, hablo como ellos, digo lo que ellos dicen, veo lo que ellos ven, hablo lo que ellos hablan. Ya, entonces por esa razón es de que nosotros debemos buscar las cosas del Señor Jesús, no por el hecho de entrar en religiosidad u otras cosas, sino porque tenemos una certeza de vida y una esperanza. Por eso es la palabra: si Jesucristo no resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, hagamos lo que hace toda la gente. ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza. Pero como sabemos de que Cristo resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre, tenemos una esperanza. Y la esperanza es de que Él pronto volverá, que así como Él, después de la resurrección, ascendió a los cielos, así mismo también volverá. Porque eso fueron las palabras que le dijeron los apóstoles. ¿Por qué se entristece vuestro corazón? Si así como Él ascendió, así también va a volver. Y por eso que nosotros tenemos una esperanza de no caminar o habitar como todos aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de las esperanzas, llamado Cristo Jesús. Y por eso debemos caminar como Él caminó, para mostrarnos como verdaderos ciudadanos del reino y para demostrar y manifestar con nuestra forma de vida que somos como extranjeros para ellos. Obviamente, como vuelvo a resaltar, amándolos, no menospreciándolos. Sabes de que todo va a acabar y por eso debo predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Debo manifestar y enseñar lo que Dios me ha enseñado. Entonces vamos a orar para finalizar, pidiéndole al Señor Jesús que nos ayude a poder entregarnos a la palabra, entregarnos a su comunión, para que su gloria y su ser se habite en nosotros y que nos comportemos como verdaderos ciudadanos del reino y que dejemos las cosas de extranjeros, cosas que han venido a nuestra mente o nuestro corazón, como dice el apóstol Pedro, la vana manera de vivir que aprendiste de vuestros padres, y que pidamos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que nos haga aptos para salvación, para que nos manifestemos y que también entendamos que Dios nos sacó de la forma de vida extranjera y que nos hizo ciudadanos. ¿Para qué? Para amar a los otros, para predicarles el Evangelio, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti. Queremos un pueblo verdadero, un pueblo que no tenga cosas extranjeras ni en el corazón, ni en su forma de vida, ni en su forma de hablar. Queremos caminar como verdaderos hijos del reino, así como Jesús caminaba, nosotros caminar. Que si nos ven y nos vienen, ¿por qué tú eres diferente? Así como le dijeron a Pedro, que se dan cuenta, es porque tú conoces a Jesús. Y nosotros asimismo podamos tener compasión y brindar el Evangelio del reino a las personas, dando a entender que Cristo pronto volverá y de que este mundo será culminado o acabado, porque vendrá Jesús con una espada en su boca y con una espada en su mano para establecer un reino. Así que te damos las gracias, amado pastor y rey. Queremos hoy entregarte nuestro corazón y nuestra vida. Queremos hoy dedicarnos y consagrarnos al pueblo de Dios, edificándonos unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y también no permitiendo que cosas extranjeras entren a mi vida, a mi familia, a la congregación, y yo pueda orar y pedir por salvación, ¿verdad, Padre? Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Gracias eternamente y para siempre. Bendito eres, amado eres, bello eres, amado Padre. Gracias por hacernos parte del pueblo, que antes no éramos pueblo y que ahora sí lo somos. Ayúdanos a tomar la sensatez del reino de los cielos y no tomar costumbres de esta tierra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, amado pastor y rey, para alabanza y la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y quieran reconciliarse, es decir, que sean trasladados al pueblo de Dios y que ahora también cambien la postura de extranjero, aparte del pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti para confesar nuestro pecado, para declarar que tú eres Dios, para dar a conocer de que solo Jesucristo es el único intercesor y mediador entre tú y nosotros. Te damos las gracias porque nos has comprado con precio de sangre. Te damos las gracias porque nos ha dado Jesús para salvación y lo declaramos a Él como Señor y Salvador, y también confesamos de que Él resucitó entre los muertos y que esperamos su venida. Por lo tanto, ayúdanos a ser bautizados en agua, a ser bautizados con tu Espíritu Santo, y también, Padre bendito, a participar en la Santa Cena, para la alabanza de la gloria de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios puede suplir todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, tenemos la necesidad de caminar como hijos del reino. Tenemos la necesidad de caminar como verdadero pueblo tuyo.
por medio de tu palabra. Por favor, danos tu palabra. Ayúdanos a ver qué cosas que tenemos en nuestra vida como extranjeros para quitarlas de nuestro ser, para yo no tener un corazón extranjero, una forma de hablar como extranjero, una forma de ser como extranjero, sino nos comportemos como verdaderos ciudadanos del reino, Señor Jesús. Tenemos la necesidad de tu palabra para ir en pos de ella. Queremos hoy también que tú sanes nuestra familia, las personas que están enfermas en nuestra casa, las personas que están con tal vez esclavitudes, con problemas de perdón de pecados, conflictos familiares, conflictos entre pareja, conflictos de hermanos, conflictos congregacionales. Te pedimos que tú restaures, traes un espíritu de reconciliación, Padre bendito, que tú traigas, amado pastor, una renovación de entendimiento a cada vida para que entendamos y creamos de que tú eres sanador, salvador, libertador, tú eres guerrero, tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Ponemos y colocamos nuestra confianza sobre ti, danos la fe, porque la Biblia dice que por la fe seremos sanados, por la fe seremos salvados, por la fe seremos liberados. Te damos las gracias, Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. Amén y amén.